Connor, ¿te sientas un rato? Claro que sí. Bien. Hace tiempo que quería preguntarte cómo te metiste en todo esto. No por voluntad propia, pero ciertamente era mi destino. Solo era un muchacho cuando conocí a Aquiles. Él me hizo un guerrero. ¿Así de fácil? Añoro la cocina, aunque resulte increíble. Tenía más control sobre ese mundo del que tendré nunca en este. Pero la verdad es que en esta línea de trabajo complazco a mucha más gente y eso me satisface. Las cosas pueden cambiar si no nos rendimos. Los franceses del norte nunca se cansan. Pregunta a las mujeres. Tefán, ¿qué tal la cerveza? Pis, pero me vale. Aunque a mi padre le daría asco, después de un día de trabajo contigo necesito relajarme un poco. Preferiría un buen vino, pero a las colonias les falta sofisticación. ¿Tu padre? Mon père era un gran hombre. Cocinero del ejército durante la Guerra de los 7 años. Marchó por todo el norte, alimentando a Louis-Joseph de Montcalm y sus oficiales. Cocinaba auténticos festines con palos y vallas. Cuando el comandante en jefe optó por una batalla abierta en vez de defender las almenas de Quebec, alistaron a todos los hombres, incluido mi padre. Murió en combate. Una bala de mosquete perdida, pero luchó ferozmente. Pero da igual. Ya no está. Estaría orgulloso de ti. Esa es mi esperanza. Que sonría ante las decisiones que he tomado. Tú eres el muchacho. Este vecindario necesita más hombres de acción como tú. Me llamo Connor. Bonito nombre para un galés. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Radohan Kedon. Un nombre recio. Deberías usarlo. El mío es Duncan. Simple a más no poder. Si te sobra algo de tiempo, te recomiendo que sigas con lo que hacías. Hay que parar a esa banda infernal. Tu trabajo ya da sus frutos, chico, y estoy a punto de descubrir quién dirige esta siniestra sinfonía. La gente está asustada por algo más que esas bandas. Qué raro. Bueno, ocúpate de ello. ¡Ah, Connor! Tu obra te precede, pero ahora debes acabar el trabajo. Me dicen que un tipo ha aparecido de la nada, y nadie ha tenido los redaños de enfrentarse a él hasta ahora. Necesitamos nuestra banda para darle su propia medicina. Ya es hora de que hagamos algo con esos brutos. ¡Me apunto!
Bien por ti. Ya tenemos a uno. Venga, a por el resto. ¡El bar ha cerrado! ¡Fuera! El arado se complace en anunciar la apertura de su nuevo comedor. Sea cual sea la ocasión, si quiere fiesta, le ponemos a granel para cañas de pescar o para estofados. Shelton y Druid Enterradores. Cuente con ellos para proporcionar servicios discretos. Clavija, merluza y abadejo. El pescado más fresco de la ciudad. Vengan si no se lo creen. Cebos a granel para cañas de pescar o para estofados. Cebos a granel para cañas de pescar o para estofados. Platija, merluza y abadejo. Era un templario. ¿Qué? ¿Como los de las cruzadas y eso? Por Dios. Creía que eran un cuento chino. Pues son muy reales. Si tú me lo dices, lo creeré. Bueno, ha sido todo un placer. Si alguna vez necesitas que te eche una mano con lo que sea, cuenta conmigo. Chico, ¿qué tal estás? Estoy bien. ¿Y tú? No me quejo. Quiero decirte algo desde hace tiempo.
Conocí a tu padre. Fue hace mucho tiempo en Londres. Yo era solo un niño. Bueno, en realidad no le conocí, solo le vi matar a alguien en la Ópera de Londres. Estaba sentado en un palco con mi tío. Fui a orinar y cuando volví, vi a tu padre, elegante como nadie, con su ropa inmaculada. Mi tío se desplomó. Parecía dormido, pero yo sabía la verdad aunque era un niño. Tu padre me miró. Creo que jamás he vuelto a sentir tanto miedo. No era miedo a que me causase dolor. Era la sensación de que veía a través de mí, dentro de mi alma, y que podría destrozarla. Pero no lo hizo. Solo se llevó el dedo a los labios en un gesto de silencio. Yo obedecí. Y se marchó. Seguramente fue en los días antes de que su traición se hiciese pública. Zarpó hacia las colonias poco después. Es curioso que tú estuvieras allí. Imagina mi sorpresa cuando vi su cara. Tardé un poco en juntar las piezas, pero esa es la verdad. Quería decírtelo. Gracias. ¿Y a ti cómo te va? No voy mal, no voy mal. Esto me recuerda a la vieja patria, luchando por la tierra, por el derecho a entender a Dios a mi modo. No tardé en darme cuenta de que era un conflicto fútil y embarqué hacia las colonias. La gente allí se fija tanto en cómo percibes al Señor que olvidan que todos somos parte del rebaño. Las historias cambian. El modo de contarlas cambia. Lo mismo pasa con la Biblia y esa es la raíz de los problemas de casa. Pero nadie me escucha. Si no piensas igual te llaman hereje. Pero creo que aquí marcamos la diferencia. Nuestra presencia se siente aunque no la aprecien. Duermo bien por las noches y es todo lo que puedo desear. Me gustaría visitar tu país natal algún día. ¿En serio? Llamarías la atención de más de uno en Irlanda. Quizá algún día reúna valor, vuelva allí y te lleve conmigo. Lo pasaríamos bien juntos. ¡Por el rey! ¡Alto! ¡Dejadme en paz! ¡No he aceptado sexo! Te lo agradezco, amigo, pero seguro que volverán. No pretendo molestarte, pero no he podido evitar ver lo que has hecho. Ha sido una buena obra. ¿Qué está pasando aquí? A los regulares les ha dado por reclutar a los más jóvenes de por aquí. No está bien. He pensado que podríamos hacer el bien juntos, si tuvieras tiempo. ¿Qué tengo que hacer? En realidad, más de lo mismo. Estoy preparando un plan, pero los chicos tienen que saber que alguien va a ayudarlos. Búscame cuando termines. Lo estás logrando. Los reclutadores tienen miedo de ir a por nadie. Ya casi podemos dar el siguiente paso. ¡Venga! ¡No os paréis! ¡Habéis... ¡Lárgate ya! ¡O te sacudo con el mosquete! No habéis consentido esto. Idos a casa. ¡Eres un gran hombre! Sabía que me pillarían en medio. Me desmayo. Venidos a los regulares. La fuerza más temida, respetada y reverenciada sobre los pastos de Dios en el mundo. Algunos hemos elegido esta vida y otros no. Sean cuales sean las circunstancias en las que os habéis alistado, ahora sois hermanos. Y la única forma de sobrevivir es confiar en vuestros hermanos.
Un eslabón débil puede matar a todo un batallón. Quiero que penséis muy bien en eso. Ese de ahí es responsable de todo esto. De reclutar a los jóvenes y enviarlos a la guerra. Tenemos que acabar con esto. ¿Qué plan tienes? ¿Matarlo a él? ¿Y al resto? ¿Y liberar a todos? Es un buen plan, pero no es muy concreto. ¿Qué tal tu puntería con ese fusil? Decapito a una rata medio kilómetro 9 veces de cada 10. Y la que no es por el fusil. Eso me sirve. Cúbreme desde ahí arriba. Todos vais a subir a ese barco y zarparéis para recibir diferentes tipos de instrucción. ¿Entendido? No os hemos seleccionado por vuestro talento o destreza para la lucha, sino por vuestro modo de pensar. Los asesinos buscamos la paz a través de la libertad. Los templarios solo desean el control. Yo prefiero la libertad, eso seguro. Si tu orden necesita un buen fusil, cuenta conmigo. ¿No pruebas nada? No, señor. Estoy alerta por si necesitas mi fusil. El alcohol me afecta muy rápido. Hace unos años me bebí media petaca de ron en el bosque con mis hermanos. Fui a hacer mis necesidades y de repente estaba rodando sobre excrementos de ciervos y vomitando. No ocurrirá de nuevo. No, gracias. Sabia elección, dadas las circunstancias. Quiero luchar como tú algún día. Tienes todo lo necesario para ser un gran asesino. Me halaga, sobre todo viniendo de ti. ¿Dónde aprendiste a disparar así? Practicando con mi padre y mis hermanos en Virginia. Mi familia lleva desde la época de mi abuelo explorando aquello. ¿Y cómo acabaste aquí? Soy el menor de 4 hermanos. Con ellos siempre iba a estar compitiendo. Así que me fui para poner en marcha mi propio negocio. Al oeste de Ohio, un territorio que ningún hombre del oeste ha pisado. Pensé que conseguiría contratos en Nueva York. Pero empezó la guerra. ¿Y te uniste a los patriotas? En realidad no. Mi familia está con el rey. No me gusta ver a chicos obligados contra su voluntad, eso es todo. Lo que sé es que quiero ser libre. Yo y todos. Si significa ser un patriota, pues lo soy. Eres un asesino. Nada más que eso. Cierto. Y muy orgulloso. ¿Te han enviado a ti? ¿Dónde has estado? Da igual. Sé quiénes son los traidores. Tienen listas de todos los líderes patriotas de la zona. Si se las entregan a los casacas rojas, la rebelión estará acabada en esta parte de la ciudad. Busca el modo de cambiar sus listas por estas falsas. Estos hombres han sido juzgados culpables de traición y No, Annette, gracias. Muchísimas gracias.
Has impedido una gran injusticia. El terror asola la... ¿Cómo encontraré a tu líder? Imposible. Mueve su fortaleza flotante por el puerto para que nadie sepa dónde está. Estábamos hablando de los resultados de tu trabajo. Parece que esos militares van a por ti. Me he ganado su atención. Hace que nuestra meta sea más difícil. El hombre que buscamos está escondido, protegido por sus soldados. Pues entraremos a la fuerza. Imposible, incluso para alguien con tus habilidades. Pero tengo una idea menos convencional. Serás nuestro prisionero y te entregaremos para cobrar el botín. Un desprecio tan descarado por los protocolos para proteger a los ciudadanos de Nueva York. Se castigará con la muerte. No queremos controlaros, ni oprimiros. Solo buscamos garantizar vuestra seguridad ante el conflicto y las parece gran cosa. Ahora ya no importa, ¿verdad? El comandante se lo pasará bien con él. Ojalá pudiera verlo. Sean cuales sean sus ideas. Estos tres hombres amenazaban vuestro bienestar. Y no lo toleraré. ¿En formación? ¡Mira, han pillado al alborotador! ¡Bien hecho, socio! ¡Recibirás lo que te has estado buscando, mestizo!
Ese hombre pensaba realmente que hacía lo correcto. Así es, como sus hermanos. ¿Quién era realmente? Hay organizaciones poderosas que solo ansían el control. Nada más. Este hombre pertenecía a una. No me sorprende. No sé quién eres, pero si alguna vez necesitas mi ayuda, te la daré encantado. Al menos no eres un salvaje como la mayoría de esta gente. Todos los inmunes ya se han largado. Cobardes. ¿Y tú quién eres? Jamie Colley. Debes seguir haciendo lo que haces. Nadie más se preocupa. Si ambos nos esforzamos, quizá acabemos con esta monstruosa enfermedad. Haré lo que pueda. Yo echaré una mano a los médicos. Búscame cuando creas que has hecho bastante y daremos el siguiente paso. Va siendo hora de largarse de aquí. El New York Mercury de venta aquí. El arado se complace en anunciar la apertura de su nuevo comedor. Tenemos que distribuir estas mantas pronto. Adiós a los mendigos. Ya era hora. La ciudad estará mejor sin ellos. ¿Las has flotado bien? Sí, no temas. Están impregnadas de la enfermedad. Bien, démonos prisa. Los cadáveres se pudren rápido. ¡Los bailes! Ya era hora. ¿Qué estás haciendo? Quiero empezar la vacunación. Es el modo más efectivo de evitar la enfermedad. No pasa nada. Una pena que la gente sea estúpida. ¿Eh, Connor? ¿Qué te pasa? Se avecina un ataque. ¿Preparado para pelear? Siempre. Dime qué posición debo defender y me aseguraré de que no pase nadie.
Los asesinos se extendieron hace mucho por todo el mundo. Y las colonias no son una excepción. El hombre al que has matado era templario. Y yo que pensaba que solo intentabas ayudarme. Debo decir que es un honor. Ah, si vuelves a necesitar una mano, no lo dudes. ¿Podríamos hablar un momento? Me llamo Dobby Carter. Me he dado cuenta de que te importa lo que ocurre en nuestro distrito. Quizá podamos ayudarnos mutuamente. ¿Qué está pasando aquí? Desde que empezó la guerra, los comerciantes han estado subiendo los precios por el bien de la causa. Yo lo llamo especulación. Ya es hora de que la gente reciba un trato justo. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Así de fácil? Un cambio agradable. Coloca esto cerca cuando tengas oportunidad. Es parte de un plan. Ven a verme cuando hayas terminado. Los comerciantes siguen ahogando a la gente. Hablaremos muy pronto. Me importa un bledo de dónde lo saques. Dame el dinero o sufrirás las consecuencias. Te echaremos de tu casa. ¡Oh! Querida, coge a los niños y márchate de aquí. Ha sido un asunto lamentable, pero te lo agradezco igualmente. Me quedo tranquilo sabiendo que este extorsionador no volverá a amenazarnos. Lo que sea. Esos dos nos persiguen y nos pegan cuando pueden. Si pudiera alejarlos, solo cogeríamos lo necesario para llenar el estómago. Tenemos ojos mirando. Señor, por favor, ¿puede ayudarme? ¡Oh! ¡Alabado sea Dios! Estaba recogiendo la cosecha y los casacas rojas me atacaron. Solo quería vender mi producto en el distrito. Oh, por favor, pidieron refuerzos cuando me defendí. Solo quiero terminar la recogida y no puedo defenderme yo solo. Gracias, desconocido. Mis alimentos se venderán rápido al precio normal. Esos hombres han acaparado todo para subir los precios. No está bien. Mientras ponías fin a esta locura, he estado investigando quién es el responsable. Sus tácticas me son familiares. ¿De verdad? Pues bien, no sé quién es ese hombre, pero no está con los patriotas ni con los británicos. Tiene un campamento fortificado alrededor del suministro principal de agua. Todas las cosechas confiscadas, toda la carne, todo llega allí. Y luego se vende a precios desorbitados. ¿Cómo entramos?
Tengo algunos hombres preparados para pelear. ¡Estaba loco! Loco no. Seducido por una ideología peligrosa, pero atractiva. ¿Ah, sí? ¿Y quién dices que eres tú? Alguien que intenta arrebatar el poder a gente así. Después de ver lo que sabes hacer, lo dejaremos ahí. Pero si alguna vez necesitas ayuda, puedes contar conmigo.